Voy a silenciar aquí. Vamos a silenciar aquí y le voy a abrir el micrófono a usted, don Pelegrín Castillo. Déjeme ver. Dice iPhone, debe ser este. Sí, este es el micrófono suyo, ¿verdad? Sí. El que dice iPhone. Déjeme ponerle mi nombre. Muchas gracias por las colaboraciones que hemos recibido de parte suya, porque esta es la tercera conferencia que usted nos da. El tercer encuentro. Hubo Sí. un encuentro presencial, luego hubo otro. Este es el segundo por Zoom. Y la tertulia le da las gracias por esa colaboración que tan gentilmente usted siempre ha aceptado a discutir los temas de relevancia. En esta ocasión usted sabe que habíamos hablado de la situación de Haití, que es la que más nos atañe, y también tocar un poquito, si es de su gusto, el tema de Cuba. Son dos situaciones diferentes, pero la que más nos atañe y la que más nos afecta es la situación de Haití. Entonces, hay muchas cosas, muchas conjeturas, muchas opiniones. Luego de más de 15 días ya de lo que sucedió con el magnicidio, entonces queremos que usted nos ilustre de cómo está la situación en estos momentos. ¿Cuál es la opinión suya? ¿Qué se sabe con relación a este particular? Bueno, ante todo, muy buenas noches a todos los presentes. Quiero agradecerle de nuevo la invitación a participar ante la tertulia. Siempre me resulta muy grato sostener este encuentro, este tipo de encuentros, y particularmente con ustedes, que sé que tienen una larga tradición, que es propiamente una sana institución, foro para reflexión, para debate, para análisis de los grandes asuntos del país y del mundo. Entonces, es un honor estar aquí de nuevo y que me hayan invitado a tratar estos dos temas, que son dos temas que para tratarlo adecuadamente es necesario analizar el contexto regional y mundial como una cuestión previa, porque solamente analizando lo que está pasando en el mundo, lo que viene pasando en los últimos años y sus reflejos en el continente, en la región Gran Caribe y en la isla de Santo Domingo, entonces podremos calibrar realmente por qué se están dando estos eventos. Yo quiero repetir algo que creo que lo expresé en alguna de las reuniones precedentes, si mal no recuerdo. El mundo está viviendo ahora mismo un momento de excepcional conflictividad. Hay en el mundo un escenario muy convulso, muy oscuro, muy difícil. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que están soplando vientos de guerra. Personalmente, yo entiendo que propiamente estamos presenciando la Cuarta Guerra Mundial. Si consideramos la Guerra Fría como la Tercera Guerra Mundial, este escenario que estamos viviendo ahora es un escenario de Cuarta Guerra Mundial de cuarta generación. Lo singular es que la mayoría de la población todavía no lo percibe así, no lo siente así. Se trata de un tipo de conflicto híbrido donde se está luchando en muchos planos al mismo tiempo y en cada país se desarrolla el conflicto conforme a su singularidad, a su propio proceso. Pero todos los procesos, de una u otra manera, están interconectados de manera insospechadas.
o por lo menos no tan evidentes. Quiero empezar por señalar lo que a mi juicio son las dos grandes contradicciones dominantes en el mundo que se reflejan en muchas partes del globo, del planeta. Primero, hay una lucha geopolítica por el dominio mundial entre una China que decidió, a partir del ascenso al poder de Xi Jinping, con su nueva línea de pensamiento, revisar profundamente el rol de China en el orden mundial. Hay una política revisionista del orden internacional planteada por una China que históricamente siempre fue una gran nación, un imperio, pero un imperio centrado en sí mismo, y por primera vez vemos a una China en una fase expansiva. La fase que inaugura el pensamiento de Xi Jinping, cuyo punto número 10 es que la proyección global es indispensable para la seguridad nacional. Entonces, vemos a una China que decidió retar ese orden internacional que se le quiso imponer y sobre todo retar el liderazgo que en los últimos decenios, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, ha ejercido Estados Unidos en buena parte del mundo, pero después de la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos se lanzó a un proyecto de hegemonía mundial, de un mundo unipolar, o de un mundo global, globalista, integrado alrededor de los mercados y la tecnología. La China de Xi Jinping decidió ponerle fin al papel que se le asignó en lo que Neil Ferguson llamó chimérica. Chimérica es un término para denominar esa gran alianza transpacífica de Estados Unidos y China, que empezó a operar a partir del 2001. En 2001, Estados Unidos fue víctima de unos ataques de guerra asimétrica, de terrorismo a gran escala en su propio territorio, cosa que nunca se había visto. Y precisamente ese año 2001 se caracterizó también por otros eventos. Un Putin que consolidaba su poder en la Unión Soviética, en la Federación Rusa, y empezaba a jugar un rol a escala internacional de contrapeso a los Estados Unidos, y una China que entraba a la Organización Mundial de Comercio de la mano de Estados Unidos, incluso con un trato especial, ventajoso, que Estados Unidos le concedió. Estados Unidos le concedió a China en el 2001 ese ingreso a la OMC sin mayores objeciones. Era quien podía poner más reparo, y sin embargo llegaron después de muchas negociaciones a un acuerdo de que China ingresaría, que preservaría su condición de nación en desarrollo, no nación desarrollada, e incluso beneficiada por las cláusulas de nación más favorecida, de la que disfrutaba desde el año 1979, cuando Estados Unidos estableció relaciones con China en el año 1979, cuando reconoció a la República Popular China como la representante del pueblo chino, y por tanto llamada a ocupar un lugar en el Consejo Permanente, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, yo decía que con Xi Jinping, 2013, empezó esa revisión que se expresó en varios campos. China formuló el famoso proyecto de la ruta y la franja de la seda, pero concretamente formuló una doctrina
en el mar meridional la política de los 9 trazos, que implicaba una revisión de la presencia china en el mar meridional, reivindicando todos esos espacios casi como si fueran aguas interiores, lo cual lo llevaba a chocar con todos los países vecinos. Y no solamente en el mar meridional, sino en el mar oriental de China, que colinda con Japón. Entonces ahí por primera vez, según los expertos que han analizado el tema, empezó a producirse un conflicto preocupante porque China empezó a amenazar a todos los vecinos con una política militar expansiva, a construir islas artificiales con fines militares, a dar demostraciones de fuerza, de poder militar, a implementar lo que se conoce como la política de negación de acceso para las unidades militares de otros países y particularmente de Estados Unidos. Desde hace muchos años, la cadena de islas del mar meridional y del mar oriental eran claves para el equilibrio geopolítico, geoestratégico de esa región. Entonces, a partir del 14, China decidió revisar ese enfoque, lo que lo llevó a chocar incluso con Japón a escalas nunca vistas. Y eso perturbó gravemente la zona, porque vieron lo que nunca se había visto, una China que abandonaba su política, vamos a decir, de trabajar pacíficamente, de sentarse a negociar pacíficamente con los demás países, con un discurso muy suave de cooperación para todo el mundo. En paralelo, China, porque esa política de los 9 trazos no podía implementarse, era el paso previo para implementar la política de el collar de perlas, que era la creación de una red en la región Índico-Pacífico de bases militares, de puertos, de estaciones de diferente naturaleza, para garantizar el suministro de energía, el suministro de otros elementos fundamentales para que China pudiera controlar su política de control de cadenas de suministro. Para Katma. Don Pelegrín, sí. Parece que se le fue el video. Ahí ya. Sí. Para Katma, que es un gran académico de la Universidad de Singapur, formado en los Estados Unidos, señalaba que la guerra propiamente era casi imposible de concebir en los términos convencionales y que había sido sustituida por otro tipo de competición, que era el control de las cadenas de suministro en el mundo, y que en esa materia evidentemente China tenía ventaja porque Estados Unidos y Occidente le habían asignado a China una serie de preferencias a partir de unas premisas equivocadas. Los norteamericanos, ya desde el año 79 y aún antes, pero quedó claro que se fue la filosofía que movió la iniciativa de Estados Unidos hacia China. Se partía de la idea de que la prosperidad de China, el enriquecimiento de los chinos, traería el pluralismo y la democracia en esa región. Y eso no pasó. No pasó. Al contrario, se desarrolló un fenómeno que Loretta Napoleoni llama el capicomunismo, que consolidó el poder del Partido Comunista, porque el Partido Comunista, sin renunciar a su visión totalitaria, sin renunciar
o cuestionar el maoísmo como línea, el marxismo como línea, empezó a desarrollar con mucha fuerza esa visión de hegemonía, y sobre todo se dio cuenta de que el control de las tecnologías y de las tecnologías de comunicación eran clave para afianzar su poder sobre su población y sobre muchas poblaciones del mundo. Entonces, cuando llega Donald Trump al poder, después del mandato de Obama, que se dio cuenta de que había ya un riesgo militar, un riesgo a la hegemonía norteamericana al final de su mandato, ya muy tarde, Donald Trump empezó a revisar la política norteamericana frente a China y a tomar medidas que lo que ha provocado es un escalamiento de las tensiones entre China y Estados Unidos. Trump tomó medidas en el orden económico, donde estaba, vamos a decir, el campo más importante para China, y empezó también a tomar medidas diplomáticas en la región Asia-Pacífico, en el mar meridional, en la península coreana. Tan notorio fue ese esfuerzo que hizo, que se acercó como nunca antes a Vietnam, que pasó a ser el nuevo mejor amigo de Estados Unidos. Y en la península coreana, con Kim Jong-un, llegó a establecer unos vínculos personales sorprendentes, porque ellos parece que tenían una buena comunicación por cuestión de personalidad. El dictador de Corea del Norte se entendía mejor con Trump. Entonces, ¿qué pasa? Y eso es bueno entenderlo. A partir de ahí, China empezó a lanzar una gran ofensiva de réplica. Acuérdense que ya China, además de ser una potencia que se siente en condiciones de desafiar a Estados Unidos, incorpora al desafío las artes de la diplomacia y de la guerra de China, que no son las que conocemos en Occidente. Y los chinos decidieron en la región Gran Caribe, jugar esa carta de réplica, de contrarréplica, de cerco y contracerco. Si Estados Unidos presionaba en el mar meridional, entonces los chinos se acercaban a la región Gran Caribe. Ahora mismo, fruto de esa contradicción que se está desplegando, el mundo tiene escenarios de la Guerra Fría que se han reactivado. Hay aproximadamente, en el cálculo que nosotros hemos hecho, se podría decir que hay 5 escenarios. La península coreana, el mar meridional, que envuelve al tema de Taiwán, el Golfo Pérsico, con Irán, que pasa a ser un aliado de China. Ya tienen alianzas estratégicas, alianzas de inteligencia bien establecidas. Y hay una zona también muy importante, vital, donde empezó la Guerra Fría, que es la zona del Mar Negro, la península de Crimea, Ucrania. Acuérdense que en esa zona empezó la Guerra Fría con Grecia, Turquía, Irán. Bueno, esa zona ahora mismo está muy activa. Y el Caribe. El Caribe, históricamente, el Gran Caribe, lo que Nicolás Spitman llaman el Mediterráneo norteamericano, es la zona estratégica más importante del continente,
para el equilibrio y la seguridad del continente y particularmente de los Estados Unidos. Eso está en la doctrina geopolítica de Estados Unidos. En términos históricos, eso se ha conocido como con un término despectivo para todos los países de la región, el patio trasero de los Estados Unidos. Bueno, los chinos decidieron a partir del año 16, 17, cuando Donald Trump llegó en plan, el 17, en el plan de frenar a China. Recuérdense que él recibió la llamada de la presidenta Tsai de Taiwán, lo que molestó enormemente a los chinos. Y después el presidente Trump no, el Congreso americano, de manera unánime, bipartidista, aprobó la ley de viajes, que permitía que altos cargos del gobierno norteamericano pudieran viajar a Taiwán y viceversa. Lo cual era algo que iba en contra de la doctrina china, de que las relaciones con Estados Unidos tenían que respetar el principio de una China, dos sistemas. Entonces los chinos, ¿cómo respondieron? Los chinos respondieron con mucha agresividad. Concretamente, durante el año 17 y 18, en una movida muy rápida de diplomacia de chequera, alinearon a El Salvador, que lo encabezaba el Frente Farabundo Martí de la Liberación Nacional, el presidente Sánchez Serén, que rompió relaciones con Taiwán y estableció relaciones con China. Alinearon a Panamá, que es un país estratégico porque ahí está el canal transoceánico, que siempre ha sido el canal crítico para la seguridad de Estados Unidos y sobre todo para poder conectar la costa este con la costa oeste por la vía marítima. Tanto en el caso de El Salvador como en el caso de Panamá, a mí me consta del caso de Panamá, no tengo seguridad del caso de El Salvador, se estableció una cláusula de exclusividad. Si había relaciones con China, no podía haber ningún tipo de relación con Taiwán. Ahí China estaba empezando a ejercer un cierto tipo de imperialismo, porque con muchos países China acepta que haya relaciones diplomáticas con ellos y relaciones de negocio o relaciones de intereses con Taiwán. Pero en estos países del Gran Caribe, no. ¿Qué hizo China? China apuntó primero a Haití. La prioridad número uno de China era alinear a Haití con la política de romper con Taiwán, establecer relaciones con China y la oferta que se le hizo a líderes de Haití, porque en ese momento Haití estaba en una profunda crisis y no fue algo recibido directamente por el presidente Moïse, que recién estaba electo, sino por alcaldes importantes de Haití. Una oferta formidable. Cuando yo oí la versión, yo dije, bueno, eso es un cuento chino hecho por haitianos, porque se hablaba de 30.000 millones de dólares de inversión en Haití. Obviamente Estados Unidos rápidamente se movió y presionó al gobierno que en ese momento empezaba a tener problemas de origen de Juvenal Moïse, y Juvenal Moïse mantuvo la relación con Taiwán y se mantuvo distante de la tentación de alinearse con China. Después entró República Dominicana. El presidente Medina
que ya había pactado antes, que se iban a establecer las relaciones, fue instado por los chinos. Los chinos entendieron que no podían dilatar más y decidieron que ese era el momento para las relaciones, y República Dominicana entró en las relaciones con China. Sí quiero hacer la salvedad de que el presidente Medina rechazó una cláusula de exclusividad. Por tanto, ahora mismo República Dominicana puede perfectamente establecer oficinas de relaciones de intereses con Taiwán, y China no debería molestarse. No debería molestarse porque eso no fue parte del compromiso. E incluso oficialmente se rechazó esa posibilidad que la propuso China, como se la ha propuesto a la mayoría de los países de la región. ¿Qué quería Estados Unidos, China demostrar con ese paso? Hay que entender la diplomacia china. Los chinos querían demostrar que Estados Unidos no controlaba su región contigua, que Estados Unidos era una potencia que no tenía la fuerza para asegurar que los países con más vínculos con ellos, con más intereses norteamericanos, mantuvieran una alianza que viene de la Guerra Fría. Recuérdense que originalmente quien mantenía relaciones con Taiwán era Estados Unidos, con el régimen de Chiang Kai-shek, y los rompe en el año 79, pero al mismo tiempo le promete a Taiwán que no lo va a abandonar. Y se votan leyes y se llegan a acuerdos, y uno de esos acuerdos fue precisamente que Estados Unidos iba a influir en países amigos, países aliados, estamos hablando en el contexto de Guerra Fría, para que mantuvieran una relación de apoyo diplomático a Taiwán. Por tanto, cada apoyo que se le restaba a Taiwán, en realidad no era Taiwán, era al prestigio, al poder de los Estados Unidos, porque ante el mundo lo que se veía era que Estados Unidos no tenía capacidad de controlar ni siquiera los países que están más vinculados con los Estados Unidos en un tema tan sensible como este. ¿Por qué es importante tener esto presente? Porque la región Gran Caribe por cuarta vez se convierte en una zona de ese conflicto de choque de potencias. Breve repaso. Entre 1901 y 1917, esta región vivió las tensiones entre los europeos y particularmente Alemania y Estados Unidos. Alemania y Estados Unidos. Poca gente sabe que lo que decide el involucramiento de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial fue un pacto que le hizo Alemania a México de devolverle los territorios que perdió frente a Estados Unidos a cambio de apoyo en la guerra contra Estados Unidos, abrirle un frente de guerra en el sur que sería recompensado en caso de victoria con la devolución de los territorios. Esa estrategia alemana fue tan lejos que le propuso nada más y nada menos que a Japón que cambiara de bando, que ellos le iban a ofrecer, si cambiaban de bando en la Primera Guerra Mundial, le iban a ofrecer el control sobre California cuando derrotaran a Estados Unidos. Entonces, obviamente, cuando se descubre el plan, que es confirmado por el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, el presidente Wilson fue a la guerra. Era una guerra inevitable porque Estados Unidos estaba enviando armamento, provisiones para los aliados, y el gabinete alemán había decidido que
no se podía ganar la guerra sin librar la batalla de la guerra submarina sin restricciones en el Atlántico. Entonces, ese fue el primer momento en que se produce un choque de potencias extracontinentales con Estados Unidos en esta región. Los dos momentos que siguieron fueron el de la crisis de los misiles, cuando China, la revolución cubana, después del fiasco de Playa Girón, termina alineado con la Unión Soviética y viene esa gran crisis, que es la crisis más seria de la Guerra Fría, cuando el mundo estuvo al punto de la hecatombe nuclear. Fue precisamente aquí en el Caribe, y eso es bueno no olvidarlo. El tercer momento fue cuando los rusos deciden apoyar la revolución sandinista en Nicaragua a través de Cuba, y lo hacen como réplica al apoyo norteamericano a las resistencias ganas desde Pakistán. O sea, cuando los rusos invaden Afganistán, los norteamericanos decidieron, acuérdense, convertir Afganistán en el Vietnam ruso, y lo convierten en el Vietnam ruso. Los rusos replican enviando armamento y haciendo una alianza incluso con la revolución sandinista, que dura hasta el día de hoy en el plano militar, hasta el día de hoy. Entonces, bueno, para recordar eso, para que tengan una idea de esas interconexiones, hace 2 semanas, el gobernador de Crimea fue a Managua a firmar un acuerdo con el presidente Ortega, que acababa de darle un golpe de Estado a la oposición. Detuvo 18 figuras de la oposición, entre ellos 4 candidatos presidenciales. Y obviamente eso no lo hace Ortega si no está coordinado con Cuba, con Venezuela y con todas las otras fuerzas del continente, porque ellos sí ya saben que están desarrollando un escenario de guerra. Esas fuerzas están muy claras que están desarrollando un escenario de guerra contra lo que ellos llaman el imperialismo norteamericano. Y entonces, el cuarto escenario es este que estamos viendo, de una China que decidió, bueno, meterse en el Caribe, pero que no llega solo. China llega con Rusia y llega con Irán. Ahora mismo la presencia china en la región es cada vez más fuerte y la presencia rusa cada vez más activa, y la presencia iraní también se siente. Hay otro país de la región que está extracontinental, una potencia que ahora mismo en el orden internacional está tratando de reposicionarse, caso de Turquía. Turquía, miembro de la OTAN, Turquía era candidata a ser parte de la Unión Europea. Cuando se frustra la opción del ingreso de Turquía a la Unión Europea, Turquía mira hacia el oriente, mira hacia Rusia, mira hacia Medio Oriente, mira hacia África y también mira hacia América Latina. Y ustedes van a ver por qué esto es importante. Turquía está muy activa aquí en República Dominicana, en Venezuela, también estaba presente en Haití, y es uno de los elementos para entender lo que está pasando. Entonces vamos a analizar el escenario. Dicho eso, porque eso era importante para contextualizar lo que está pasando, vamos a analizar la otra dimensión de la lucha que se está librando. Además de esa lucha geoestratégica, geopolítica, se está librando una batalla ideológica en todo el mundo entre las corrientes globalistas y las corrientes nacionalistas, o las
corrientes de resistencia, porque a veces no son naciones que están resistiendo, sino culturas, identidades que están cuestionando cada vez más el orden global que concibieron las élites globalistas, liberales y conservadoras de Occidente, porque no es solamente un tema de Estados Unidos, sino de Occidente. Ese debate se está dando en todo el mundo, en cada país, con mayor o menor intensidad y en diferentes campos. Repito, se está dando en el campo político, ideológico, económico, científico, tecnológico, cultural, ideológico. Es una batalla muy fuerte. La expresión más alta de eso fue lo que pasó en Estados Unidos. Lo que acaba de pasar en Estados Unidos, lo que está pasando en Estados Unidos. Que Estados Unidos está profundamente dividido, precisamente como expresión de esa contradicción entre las élites globalistas de ambos partidos y un movimiento nacionalista que lo encarnó primero el Tea Party, luego Trump, que están pidiendo, en este caso, la revisión del papel de Estados Unidos en el orden global. Y eso también es importante tenerlo presente para entender lo que está pasando en Haití y en Cuba. Entonces, dicho eso, vamos a analizar el caso de Haití. Miren, el presidente Moi fue elegido como heredero de Martelly. Martelly, acuérdense que fue escogido en unas elecciones muy cuestionadas. Se dijo que fue propiamente una imposición del Core Group que manipuló el resultado electoral para que en ningún caso pudiera salir un candidato que no respondiera a los intereses del Core Group. El Core Group en Haití es el núcleo de poderes internacionales más importante. Estados Unidos, Francia, Canadá, Brasil, España, la Unión Europea como Unión Europea, está Alemania y también están los organismos internacionales, la ONU y la OEA. Bueno, Martelly aquella vez surgió con ese cuestionamiento de origen. Con el apoyo de estos grupos pudo gobernar y al final organizaron unas elecciones donde él propone a Juvenal Moïse, que es un empresario exitoso de la parte norte, exportador bananero, gana con el apoyo de esos poderes internacionales y los poderes fácticos de Haití. Los grandes grupos empresarios lo apoyan inicialmente. Porque veían, bueno, este es un empresario, asumió compromiso con nosotros de desarrollar una serie de agendas. Y Juvenal Moïse gana, pero gana con unas elecciones con poca legitimidad, porque él obtiene el 53% del 19%, lo que significa que apenas sacó el 11% de la votación del apoyo de los ciudadanos haitianos. Inmediatamente eso es resultado de un gran cuestionamiento que dilata su ingreso al ejercicio del poder. El primer año fue un año, como quien dice, perdido por la contestación política electoral. Después que él asume, empieza un mandato tortuoso, difícil, violento, muy contestado. Muy contestado. Y yo voy a resumir. En Haití, durante este periodo precedente, se estuvo desarrollando una confrontación político-ideológica alrededor de dos enfoques. Uno, que lo encarnaba Juvenal Moïse, que se puede considerar como
el enfoque de línea dura de sectores del neoduvalierismo que entendían y entienden que Haití solamente se puede gobernar con un poder fuerte, con un poder dictatorial. Por eso, Juvenal Moïse emprendió una serie de acciones que toda la oposición de una u otra manera vio con recelo y muchos denunciaron como la vuelta a la dictadura. Juvenal Moïse recreó el ejército. De hecho, este mismo año había decretado que el ejército creciera, se incrementara el número de efectivos a 11 veces. Del núcleo original de 500 efectivos, llevarlo a 5.500. Crear un cuerpo civil de inteligencia que muchos denunciaron como el renacimiento de los Tontonmacú, dictar unas normas de seguridad nacional para lo cual no tenía poder, pero lo estaba haciendo, porque él de alguna manera empezó a agenciarse los medios para que los otros poderes fueran cerrando. Su gobierno también fue denunciado como un gobierno que estaba manipulando la violencia en las calles, las bandas organizadas. En Haití hay un fenómeno criminal muy serio, de decenas, probablemente más de 100 bandas organizadas, gangas organizadas con armamento muy moderno, mucho dinero, comunicación, mercenarios que vienen del exterior y no solamente de Colombia, sino de Estados Unidos, de Sudamérica, de África, de Medio Oriente. Todo ese fenómeno se está dando eso ahí en Haití. Y sí, al gobierno lo sindicaron de que sus altos cargos tenían vínculos muy cercanos con algunas de esas bandas y fueron las responsables de varias matanzas para intimidar a la población. Recuerden que la población realizó varias, mientras aquí se marchaba con la Marcha Verde, recuerdan, en Haití se hacían grandes movilizaciones. Y el motivo principal de las movilizaciones tenía que ver con República Dominicana, porque lo que se decía era que Martelly, los grupos empresariales y sectores dominicanos de la política y el empresariado se habían apropiado de los fondos de Petrocaribe, de 3.800 millones de dólares. Una denuncia seria, sistemática, avalada por sectores de poder de Estados Unidos. Recuerden que incluyeron al propio senador Bautista en la ley Magnitsky, precisamente por sus proyectos en Haití, que fueron calificados de fraudulentos, de corruptos. Entonces, este hombre contaba con, vamos a decir, la tolerancia de la administración Trump, porque este hombre estaba apoyando a Taiwán y estaba apoyando también en el campo internacional las posiciones de Estados Unidos frente a Venezuela, particularmente frente a Venezuela, también frente a Cuba, pero en menor medida, porque hay mucha presencia cubana en Haití. Y Juvenal Moïse estaba empeñado en sustituir la Constitución del 87, que es muy compleja, por una nueva Constitución que encomendó a un grupo de juristas y esa Constitución sería votada en un referéndum. En el fondo, la Constitución, yo tengo el modelo, la propuesta, era una Constitución presidencial
sin primer ministro, con vicepresidente, pero con pocos controles del Congreso, con pocos controles de la judicatura. En otras palabras, una presidencia muy fuerte, en la mejor tradición haitiana, que ha tenido 7 presidentes vitalicios, 7 presidentes declarados vitalicios. Entonces, el presidente Moïse estaba en esa línea y no tenía mucha objeción de la política norteamericana porque la política norteamericana y en general el Core Group entendía que la mejor opción o la opción menos difícil, menos traumática era continuar con esta gente de Juvenal Moïse. Entonces estaba navegando muy bien con viento en popa y a toda vela hacia esa meta. ¿Qué pasa? Al ganar el Partido Demócrata, al tomar el poder, porque yo todavía sigo cuestionando lo que pasó en Estados Unidos, eso es un tema para un análisis más profundo, pero al tomar el poder el Partido Demócrata, entonces se produce un cambio y a Juvenal Moïse empiezan a moverle el piso los poderes internacionales. La diáspora haitiana estaba apoyando las movilizaciones en contra de Moïse. La diáspora haitiana estaba apoyando el movimiento de ponerle fin al régimen de Moïse, que de acuerdo a una parte importante de la opinión pública haitiana concluía el 7 de febrero de este año. El 7 de febrero, el Juvenal Moïse denuncia una tentativa de golpe de Estado por parte de la judicatura y de asesinato a su persona. Estos son antecedentes que hay que tener presentes para entender lo que ha pasado. Entonces, esa situación se va reforzando porque un grupo de legisladores afroamericanos, impulsados por la diáspora haitiana, que tiene mucha presencia en la administración Biden y en el equipo de Kamala Harris, están influyendo para que Estados Unidos cambie su postura. Originalmente, el secretario Blinken no dio señales de que Estados Unidos iba a cambiar su política frente a Juvenal Moïse, pero después se fue viendo con más claridad, sobre todo después de la carta de 70 legisladores demócratas y republicanos, encabezados por Gregory Meeks, representante afroamericano por Nueva York, que le iban a bloquear a él el proyecto que él tenía de modificar la Constitución para continuar, o por lo menos para que sus fuerzas pudieran dominar. Entonces, el presidente Moïse parece que cuando empieza a ver todas estas señales de oposición que vienen de Estados Unidos, empieza a dar una serie de giros en el campo internacional que evidentemente implicaban una ruptura con su base de apoyo, los sectores que siempre lo habían apoyado. Empezando por el Core Group y siguiendo por los poderes fácticos. Él tenía una pugna con los poderes fácticos haitianos, especialmente con lo que tenía que ver con la electricidad. Y ustedes van a ver dónde se expresó esa pugna. Él estaba cuestionando severamente el monopolio, el brutal que tienen algunos empresarios haitianos sobre la cuestión de los combustibles y de la energía en Haití. Y fue muy feroz en el cuestionamiento. Y esa gente, evidentemente, eran los que estaban financiando mucho los movimientos en contra, porque lo involucraban a él personalmente y a sus empresas en lo que se denunció como la defraudación de Petrocaribe.
Ahora, para mí hay algunos hechos decisivos que yo creo que son los que determinan su destino final. El día 2 de junio él recibió al embajador ruso que viajó de Caracas con motivo del 25 aniversario de las relaciones ruso-haitianas. Y ese mismo día, bueno, día siguiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia anunció que estaba dispuesto a participar en un proceso de apoyo al gobierno haitiano en materia de seguridad. El hecho de que a mí me llamó mucho la atención cuando yo vi eso, que Rusia, que el canciller Lavrov de Rusia decía que estaba dispuesto a apoyar a Haití. Yo dije, bueno, aquí evidentemente estamos en presencia de un escenario muy, muy delicado, porque, repito, Haití es un estado muy frágil, un estado fallido. Ese gobierno se estaba manteniendo por el apoyo del Core Group, fundamentalmente por el apoyo del Core Group, y este paso va en contra del enfoque ese. Esa fue la primera señal de un giro del presidente Juvenal Moïse en política exterior. El segundo paso importante fue que él viajó a Turquía, a una cumbre que se hizo el 16 de junio. Y ahí en Turquía, y está en un parte de prensa latina, reseñando el encuentro del presidente Moïse en Turquía, se hablaba de que se habían firmado acuerdos para la instalación de plantas flotantes en Puerto Príncipe, plantas de electricidad flotantes en Puerto Príncipe y en Cabo Haitiano. Obviamente era un ataque directo a el monopolio que encabeza, no es el único, que cabeza Dimitri Borbé, que es un haitiano muy acaudalado, millonario, que al mismo tiempo tenía vínculos con Estados Unidos. Entonces, llamó la atención eso de que el presidente estuviera allá en Turquía. Lo que se comenta en Haití, los medios bien informados, es que durante esa cumbre en Turquía, el presidente Juvenal Moïse llegó a un acuerdo con Guy Lamotte. Y ahí vamos al plano político. Guy Lamotte es, vamos a decir, el ex primer ministro y una figura que podía ser figura de consenso para enfrentar a quién, a Martelly, el que fue el padrino político, el que auspició el triunfo de Juvenal Moïse. Martelly esperaba contar con el apoyo de Juvenal Moïse para recuperar el poder en las próximas elecciones. Y entonces lo que confirma que hay ese acuerdo es precisamente el hecho de que él sustituye a Claude Joseph. Claude Joseph era primer ministro provisional que había sustituido a Claude Juppé, parecido en el nombre, que había renunciado. Duró muy poco como primer ministro. Había renunciado en abril. Entró en finales de febrero, marzo y había renunciado en abril. Entonces, a quien escoge para sustituir a Claude Joseph es
a un médico prestigioso del grupo INIT, que era una formación política del presidente Preval, lo escoge eh, para, para que fuera su sustituto y le encomienda formar un gobierno de amplia base que abarcara muchas fuerzas de oposición, un gobierno de unidad nacional, pero previamente, que es lo más relevante, había dictado, sin tener poder para hacerlo, una especie de decreto de descargo de todos los ministerios desde 1991, gobierno de Aristide, hasta 2017. Eso era muy importante porque muchos políticos no podían participar en la vida pública de Haití si no tenían descargo del Congreso haitiano, del Parlamento haitiano, y nunca tuvieron ese descargo. Entonces el presidente se tomó la libertad de dar ese decreto descargando todos los ministerios, incluidos los de Aristide. En esos días, por ejemplo, él permitió la salida de Aristide del territorio de Haití, que estaba impedido a salir, como lo estaba impedido a salir Duvalier antes de morir. Y entonces se produce un fenómeno que llama la atención, porque Aristide pudo haber sido atendido en Puerto Príncipe, pero se fue a La Habana. Lo llevó un avión dominicano. ¿Qué fue a tratar? Bueno, uno entiende que pudo ser la enfermedad, pero también no se descarta que dentro de los acuerdos del presidente Juvenal Moïse con la oposición, con los adversarios históricos, estuviera precisamente eso, de habilitar a Aristide, que ya regresó, ustedes lo vieron, proclamado como el rey, viva el rey. Que realmente el líder histórico con más arrastre, con más popularidad, con más raíces, es Aristide. 2 veces elegido por amplia mayoría, 2 veces derrocado, porque ejerció una presidencia turbulenta y se confrontó con muchos sectores de la oligarquía, pero también con unos métodos sumamente truculentos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a analizar brevemente los hechos. Yo personalmente creo que toda esta sucesión de eventos son los que llevan a un escenario donde este presidente se queda sin protección de los que siempre lo habían protegido. De los que siempre lo habían protegido. Y entonces todos sus enemigos entendieron claramente ya de que podían actuar contra el presidente para eliminarlo, que ya él había denunciado que había un plan para matarlo. Pero a mí no me hace sentido que la acción que se intentó el 7 de julio fue una acción para matarlo solamente. Ese fue el resultado, pero en realidad para matar a Juvenal Moïse sin mayores riesgos, bastaba con una unidad más pequeña, el uso de francotiradores, con algún nivel, con la vulnerabilidad que había en esa seguridad. Era fácil eliminarlo o con francotiradores o con el uso de algún tipo de explosivo o de proyectil explosivo a su vehículo. Eso era mucho más fácil, con menos riesgo, sin necesidad de implicar a tanta gente de Colombia. Eso hace suponer que el objetivo real del ataque a la casa, que es el otro elemento, es que una de dos, estamos
tratando de unir todos los elementos, todas las versiones, para que den sentido. Esa unidad fue con el propósito de combinarlo a que renunciara, después que él había destituido a Claude Joseph y había nombrado a Ariel Henry. Parece que tenía un componente de golpe de Estado, tratando de cuidar por lo menos la formalidad de la renuncia. Eso hace más sentido, y ante la negativa de él, evidentemente le dieron muerte. O la otra, que también hace mucho sentido, es que esa unidad fue a buscar documentos, fue a buscar papeles, fue a buscar elementos que sabían que estaba en la casa del presidente. Y la primera dama, en las versiones que han salido, da a entender que sí, que efectivamente esta gente estuvo buscando papeles, documentos que no se sabe si son de los acuerdos, si son de los pactos, etcétera, etcétera. Pero el punto es que eso está en la base de los eventos. Ahora, vamos a analizar la vertiente dominicana. El presidente Moïse también perdió apoyo internamente en Haití, porque al reunirse con el presidente Abinader en la frontera y suscribir un pacto de, creo que eran 12 puntos, 13 puntos 12 o 14 puntos, realmente estaba buscando por un lado apoyo del gobierno dominicano, de que era un gobierno en capacidad de dialogar con los dominicanos y de llegar a acuerdos. Eso es lo que quería proyectar frente al Core Group y frente a otros actores. Pero al mismo tiempo, ese paso en Haití cayó muy mal. Uno siguió todos los eventos. Aquí recuérdense que se hizo un acto público con el presidente, estaba el embajador haitiano, estaba pleno gobierno, sector privado, todo el mundo. Aquí todo el mundo celebró ese acuerdo, que tenía aspectos muy importantes, incluido un acuerdo de suministro de energía desde República Dominicana a Haití. Y sin embargo, eso no, en Haití no pasó nada parecido. Todo lo contrario, el gobierno haitiano no le dio a ese evento ninguna significación. La prensa haitiana no lo desplegó, no lo celebró, y a mí me consta que en Haití muchos lo vieron como uno más de los acuerdos que se firman que no se van a cumplir. Pero realmente al anunciar ahí, en cierta manera, la aceptación de la construcción del muro fronterizo, se estaban también poniendo obstáculos a planes que se están manejando hace mucho tiempo entre las élites empresariales de Haití y de República Dominicana, que no ven bien ese esquema de muro fronterizo, de controles en la frontera, porque ellos sí saben que Haití es una economía que está profundamente encanallada, y nosotros, si no reaccionamos muy pronto, vamos a terminar también en una situación de encanallamiento de la economía dominicana por actividades muy cuestionables. Se está luchando, se está combatiendo, hay señales de que el Estado dominicano sí lucha, pero a la larga ese tipo de situaciones nos puede perjudicar. Entonces, eso yo creo que es lo que puedo decir con relación a la situación del presidente Moïse. No podía terminar sin este comentario con relación a ese punto. Primero,
al movimiento del presidente Moïse, un gobierno de línea dura, se le estaba oponiendo un movimiento revolucionario, un movimiento antiimperialista, un movimiento de ruptura que estaba ganando espacio en los círculos de oposición. El convencimiento era que el problema de Haití no podía superarse si no se rompía el tipo de relación neocolonial con el core group. Por eso en Haití se hicieron varios encuentros de los grupos más radicales de Haití, e incluso con la participación de la izquierda continental. Ahí en uno de ellos participó hasta las plazas, hasta las mujeres de la Plaza de Mayo estuvieron presentes en el encuentro de Hincha Papayé, una asamblea de los pueblos de América, sesionaron en Haití, planteándose el tema de la ruptura revolucionaria. Esa era una línea que contaba con el apoyo de Cuba, de Venezuela, de la Fuerza del ALBA. Entonces, eso es un elemento a tomar en cuenta, porque yo tengo varios años denunciando que eso que está pasando en Haití, la comunidad internacional lo conoce perfectamente. Todo lo que está pasando lo conoce perfectamente. Y lejos de accionar para contenerlo, para minimizarlo, lo que han hecho es agravarlo. Ustedes ven que el gobierno dominicano se quejó de que en la última reunión del Consejo de Seguridad para tratar la situación de la muerte del presidente Juvenal Moïse, no se le permitió a República Dominicana participar. Bueno, pues en 2 ocasiones anteriores había pasado eso mismo. El gobierno de Danilo Medina, el embajador Singer, pidió por instrucciones de la Cancillería una reunión cerrada del Consejo de Seguridad, y nosotros éramos miembros del Consejo de Seguridad. Y China se opuso, y se opuso Estados Unidos. Y posteriormente en este gobierno también se pidió una reunión cerrada para conversar sobre la situación del Estado vecino y explicar los planteamientos de la República Dominicana, y te volvió por las mismas razones China y Estados Unidos a objetar una petición que era lo más razonable, porque nosotros somos el país vecino. Y sin embargo, fíjense, son 3 ocasiones donde no nos permiten hacer un planteamiento en el Consejo de Seguridad. Ellos saben perfectamente lo que está pasando. Y yo lo he denunciado, he insistido mucho que eso es algo atizado, manipulado, inducido, deliberadamente fomentado para terminar provocando una gran crisis en Haití que eventualmente se pueda trasladar aquí. Antecedentes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Bueno, el gobierno norteamericano planteó la creación de una base militar aquí. El gobierno dominicano de Danilo Medina se opuso, pero hizo algo peor, que fue que firmó un acuerdo para la presencia sin límites de personal militar, con armamento sin límite, con acceso al espectro radioeléctrico en todo el territorio nacional y con una protección, una inmunidad diplomática. El Tribunal Constitucional lo anuló. Inmediatamente después, entonces, tomaron el acuerdo de preautorización, que era algo que se estaba manejando como un acuerdo con el Grupo Punta Cana, y lo convirtieron en un acuerdo del Estado Dominicano con el Estado norteamericano, pero le agregaron un anexo que ustedes lo habrán visto en las redes. En el fondo está dirigido a amarrar a la República Dominicana en la condición de país de refugio, país de asilo, y siendo consecuente con ese acuerdo, entonces, que no ha sido aprobado por el Tribunal Constitucional, que se le ha pedido al Tribunal Constitucional que lo rechace, entonces en el año 19 empieza el Departamento de Estado a financiar un programa
para la apertura de campamentos de refugiados en la frontera, que yo fui, lo denuncié, yo tengo el resumen ejecutivo. Le voy a pedir al Instituto Nacional de Migración que mande de acuerdo completo, pero le pedimos al presidente Abinader que lo retirara oficialmente con un acto público, con un acto administrativo. Por eso no se ha hecho, se lo estamos pidiendo al Tribunal Superior Administrativo que lo haga, porque este tipo de cosas no pueden despachar con declaraciones públicas, eso no es suficiente. Entonces, esos son antecedentes que los dominicanos tenemos que ver con ojeriza, tenemos que ver con preocupación, porque mientras allá se permite el flujo de armas, de milicianos, de mercenarios, de municiones, de comunicaciones modernas, de confederación de bandas armadas, aquí incluso se está presionando para el desarme de la población. Y es una presión que viene de quién? De los organismos internacionales, de la OEA y de Naciones Unidas. Entonces, todo eso, cuando uno mira el cuadro, uno dice, miren, están preparando un escenario allá de conflicto para traerlo para acá y eventualmente justificar una intervención en la isla, primero en Haití y luego en República Dominicana. Entonces, paso a Cuba. Voy a ser más breve. Pero esa situación... Si usted quiere, hay una persona que quiere hacer una pregunta. Por todo este resumen que usted ha hecho, tan amplio, va a ser difícil que la gente o que el mundo sepa cuál fue el autor intelectual de este magnicidio. ¿Y usted no cree que hay gente cercana al presidente, la viuda, o otras personas que tengan conocimiento del trasfondo del asunto y se quede así? Mire, está claro de que fue una acción que se hizo con estructura de poder. ¿Qué fue? Fue una acción que se hizo contando con estructura de poder, del poder de Haití. La policía, los órganos de seguridad del presidente. No es posible que se llegue a la casa de un presidente de noche y se produzca eso sin ningún tipo de resistencia, a menos que no haya una confabulación. La versión que yo tengo es que gente del gobierno, de autoridad, llamó. Eso es lo que hay que determinar. ¿Quién llamó? ¿Quién tenía el poder de llamar? Para decirle a la estructura de seguridad del presidente, no hagan nada. Dejen que el grupo actúe. Repito, lo que no hace sentido de que fueran directamente a matarlo. Creo que al final pudo haber sido la meta, pero la prioridad era o arrancarle la firma de una renuncia o buscar unos documentos, unos papeles, a lo mejor unos recursos, porque anteriormente se comentó que el reclutamiento de mercenarios se hizo para garantizar el traslado de unos 80 millones de dólares que estaban en cuentas nacionales para ponerlo a disposición del presidente, para que el presidente pudiera vadear la crisis, porque él no podía manejarse con los controles del Estado en un caso de excepción donde había planes para derrocarlo, es decir, a partir del 7 de febrero. Y entonces, a lo mejor era buscar esos recursos del presidente, que el presidente lo tenía ahí y que pertenecían a Haití, o los contratos famosos. Repito, el presidente, según Prensa Latina, el presidente Jovenel Moïse firmó en Ankara, en la cumbre de la diplomacia de Antalya, un acuerdo con el gobierno turco para la instalación, las autoridades turcas, no sé si estaba en el privado de Turquía, 2 plantas flotantes, una en Puerto Príncipe y una en Cabo Haitiano, lo cual representaba un golpe a los intereses del monopolio
el monopolio eléctrico. Antes de que usted toque, vamos a dar la oportunidad a dos personas que tienen la mano levantada de hace ratito, antes de que usted toque el tema de Cuba. Chiqui, adelante, y después Ledwis Pichardo. Chiqui Liriano, el doctor Leonel Liriano. Sí, muchísimas gracias al doctor Castillo por estar con nosotros aquí en este programa esta noche, en un evento más de la tertulia. Hay varias cosas fueron mencionadas ligeramente. Primero, que no hubiera resistencia del personal que custodiaba al presidente. No hay nadie herido de ese grupo. Segundo lugar, que esa gente aparentemente no tuviera un plan de escape. Tercer lugar, que ellos aparentemente recogieron a la primera dama y la llevaron al hospital y la condujeron para que fuera sacada del país. Y en cuarto lugar, nosotros tenemos una persona que aparentemente está sindicado como el principal sospechoso del caso, que es el actual o pasado primer ministro. Y se da el caso que una vez la primera dama viene de Estados Unidos, él la recibe. O sea, como que hay varios acontecimientos que son realmente puntos positivos que hacen pensar, primero, como se dijo anteriormente, que indiscutiblemente había una fracción del poder fáctico, económico, real de Haití involucrado en esto. Segundo, que había gente cercana al presidente que estaban relacionadas con su seguridad, que conocían de esto. Y tercero, que ese grupo que está ahí de mercenarios colombianos aparentemente fue cubiado. Aparentemente fue cubiado. Entonces, y yo no descarto la posibilidad, no lo aseguro, pero no descarto la posibilidad de involucramiento de la misma casa del presidente fallecido. Sí, que es correcto, todo eso son déjame decirte algo. Sí. Te quiero saludar en nombre de un amigo mutuo que murió, Huáscar Martín Rodríguez. Ay, sí, sí. Muchas veces Huáscar y yo, Huáscar era como mi hermano, y él de ti, mi mellizo, mi amigo mellizo. Sí. Muchísimo. Huáscar era como mi hermano y siempre que nos juntábamos y estábamos juntos, me hablaba muchas veces de ti. Sí, sí, sí. Nos confundía muchísimo. Y la familia nuestra y la familia de él son, bueno, fue una pérdida realmente. El señor, antes de que el doctor Pellegrín responda, el micrófono a Ledwis Pichardo. Ledwis. ¿Se escucha? Sí. Oye, hay unas cuantas cosas que no me cuadran. Primero, cuando tirotearon al presidente de Haití, al final uno de los mercenarios le da un tiro de gracia en la frente, asegurándose de que eliminó al objetivo. Entonces, se dice que la primera dama no era el objetivo, pero hay algo que yo me puse a analizar, lo voy a decir al final. Primero voy por partes. La primera dama, ella estaba oscuro aquí. Oye, la primera dama, ella estaba en estado delicado de salud, pero yo veo que ella se recuperó demasiado rápido. Entonces, como dijo Chiqui, ella permitió que Claude Joseph la recibiera en el aeropuerto. El primer ministro que había sido destituido por el presidente de Haití
la noche anterior de su muerte. Y no solo eso, ella permitió que en el funeral fuera él mismo, Claude José, que le diera honores fúnebres, como si quisiera darle presencia política. Y en el video donde se ve a la primera dama recuperada, eh, cada herida que presenta en el video se le ve muy superficial, como si se lo hubiera hecho con un bisturí o algo así. Entonces yo creo que ella tiene algo que ver en eso. Bueno, realmente hay muchas incógnitas, hay muchas interrogantes que tienen fundamento. Son preguntas que legítimamente mucha gente tiene que hacerse. Está claro, fuera de ninguna duda, que ella tiene pretensiones políticas, la tenía antes, ella se rumoraba que ella iba a ser la candidata a senadora de la región norte, ahí en la zona donde se está construyendo el famoso canal, que ella iba a ser la figura senatorial de la coalición que se iba a formar. Pero ahora, con lo que ha sucedido, ha empezado a tomar cuerpo la idea de que con ella se va a ensayar algo parecido a lo que se hizo con Corazón Aquino. Ustedes recuerdan cuando mataron en Filipinas al líder de la oposición, Aquino, bajando del avión, lo mataron en presencia de todas las cámaras de televisión. Y Corazón Aquino, su viuda, pasó a ser la figura que aglutinó a toda la oposición y puso fin al régimen de Ferdinand Marcos y Imelda Marcos. Ahora, hay una situación que los dominicanos tenemos que monitorear, porque aparentemente esto son luchas internas de Haití, pero el escenario que a nosotros nos debe preocupar, y yo sé que al gobierno le preocupa, es que esa situación se siga agravando y que al final se termine provocando una guerra civil en Haití y induciendo una guerra civil en Haití para entonces terminar de implementar lo que nosotros tenemos años denunciando como la criminal solución dominicana al problema haitiano. Porque una guerra civil en Haití, que la pueden atizar factores de poder de Estados Unidos, factores de poder de Sudamérica, nos envolvería a todos aquí en la isla y eventualmente a toda la región. De hecho, yo venía señalando que el conflicto de Haití podía detonarse como parte de una estrategia de los grupos radicales del continente para crear un foco de distracción, porque la política norteamericana estaba bajo la administración Trump centrada en desplazar, ponerle fin al régimen de Cuba, al régimen de Maduro, al régimen de Ortega, y entonces como parte de esa guerra híbrida que estamos viviendo, generar un escenario de conflicto en una isla con 22 millones es una acción de envergadura con un enorme impacto internacional que le puede quitar presión a esos procesos que se están viendo. Aquí estamos viendo muchas cosas extraordinarias en la región. Por ejemplo, al presidente Duque casi derriban su helicóptero. Su helicóptero fue impactado con armas que pudieron provocar su caída y su muerte. Entonces, tenemos que ver, repito, un escenario bastante complicado. No ver solamente el tema de las luchas internas haitianas, sino que esas luchas pueden detonar una guerra civil.
cuando uno hace memoria de lo que pasó en Ruanda y Burundi, ¿cómo empezó ese escenario de conflicto que terminó en una matanza? Las fuerzas internacionales estaban ahí y sabían el conflicto que había. Bueno, en un momento dado, derriban el avión donde iba el presidente de Burundi, y ese fue el episodio que detonó la crisis. Ese fue el episodio que detonó la crisis internacional entre los Tutsi y los Hutus que estaban en Ruanda y en Burundi, y generó un escenario tremendo. Bueno, nosotros tenemos que cuidarnos mucho porque, repito, hay un problema geopolítico, estratégico. Lo sabe el Core Club. Haití colapsó como Estado. Ellos no han hecho lo que han debido hacer a lo largo de los años, que es rescatar y reconstruir ese país. Y una de las razones por las cuales no se ha hecho, y me consta, es precisamente por el desencuentro político e ideológico que hay a nivel continental. En el terremoto del 2010 se brindó el mejor escenario para que todo el continente dejara de lado las diferencias político-ideológicas y se hicieran esfuerzos conjuntos reales para recuperar ese país. Y no se hizo. Recuérdense que las tropas norteamericanas fueron las primeras que llegaron y fueron las primeras que se fueron. Yo se lo dije al jefe del Comando Sur. Nos preocupa mucho, general, que ustedes son los primeros que llegan, pero son también los primeros que se van. Cuando el problema de Haití es gravísimo, antes del terremoto era grave y ahora es más grave. ¿Por qué se fueron las tropas norteamericanas de Haití en ese momento? Por una razón. El presidente Chávez empezó a acusar a Estados Unidos, haciéndose eco de medios rusos, medios de información rusos, que decían que el terremoto en Haití fue provocado como parte del uso de armas geoestratégicas, armas modernas, capaces, el programa SHARP, capaces de provocar, por ejemplo, terremotos. Era una manera de agitar en el escenario de Haití con la presencia de la tropa norteamericana. Y la tropa norteamericana se retiraron. Entonces vino Clinton, que se suponía que junto con Bush iba a hacer un esfuerzo de reconstrucción, y la realidad es que lo que ha salido es algo peor, es algo terrible. Sin embargo, Clinton trató de comprometer a la clase dirigente dominicana y la comprometió, e incluso antes del terremoto, porque en el 2009 los grupos de aquí, los grupos de allá ya tenían un entendimiento de cómo era que iban a trabajar en el mercado de los 21 millones, de los 22 millones de personas. Eso me lo confesó a mí un líder de la diáspora haitiana en Washington, en un evento internacional, donde me habló de todas las gestiones que se habían hecho a nivel de los grandes empresarios para facilitar la integración de la isla. Y el argumento que ellos usaban era que teníamos que integrar a República Dominicana y Haití como destino de comercio e inversión antes de que Cuba se abriera. Estoy hablando de 2009, yo doy testimonio de eso en un evento del Instituto de las Américas. Entonces, la comunidad internacional sabe esa situación de Haití, ha desahuciado a Haití, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que ahora no quieran descargar esa crisis sobre República Dominicana. Fíjense que el gobierno dominicano ha insistido mucho, insiste permanentemente. No hay solución dominicana al problema haitiano. Y el presidente Abinader ha hecho varios llamados consistentes de que la comunidad internacional no puede seguir desentendiéndose de la crisis haitiana o pretendiendo que nosotros no podemos hacer cargo de esa crisis. Don Pelegrín, para terminar con esa parte,
¿usted cree que quién se beneficiaría de que un país siga sumido en la pobreza? Yo no sé quién se beneficia de algo así. Los empresarios haitianos que tienen negocios, cómo ese país se ha mantenido sumido en esa pobreza eterna, de la que no hay manera de salir. Mire, Bruno, lo que pasa es lo siguiente. Hay un investigador, lo explica muy bien, Andrés Cortén, que hizo estudios aquí, hizo estudios en Haití, que explica muy bien los efectos devastadores del sistema rentista, de la existencia de estructuras extractivas de renta, que no son propiamente modelos de desarrollo capitalista, sino modelos dirigidos a concentrar renta, a extraer renta de una población sin importar los efectos o la sostenibilidad del modelo. Haití colapsó por eso. Haití colapsó por eso y estaba colapsado desde hace muchos años. El informe del 49 de Naciones Unidas recomendaba migración masiva de familias enteras en forma permanente, sin retorno, hacia otra zona del Caribe menos poblada, porque decía, hay un daño ya causado al medio ambiente, a la naturaleza, a los medios de producción. En lo que se reconstruye esto, hay que sacar población. Pero ¿para dónde quieren sacar la población? Fíjense cómo inmediatamente la administración Biden dice, cubanos y haitianos, para acá no vengan. Para acá no vengan. Porque ellos no quieren Sí. que se reproduzca una experiencia como el Mariel y mucho menos una crisis de los boat people del año 91 al 94. Entonces, ahí es que viene el tema por donde nosotros tenemos que cuidarnos, porque si no nos unimos como país y el gobierno no articula una política coherente, la política exterior respaldada por políticas internas coherentes, a la larga descargan la crisis en nosotros. Nos convierten, digo, no han convertido en un estado pivote, en una zona de amortiguamiento, en una válvula de escape de la crisis haitiana, porque no lo quieren en el Caribe, no la quieren los ingleses, no la quieren los franceses. Yo hablé con Regis Debray en el año 2004 y él me dijo con mucha franqueza, mire, diputado, Francia conoce perfectamente la historia y sabe que los dominicanos y los haitianos son dos pueblos diferentes. Y Francia no va a trabajar para la fusión. Pero nosotros no podemos enfrentar esta crisis si República Dominicana nos involucra, porque los haitianos están llegando a Guadalupe, a Martinica, a Guyana, y nos están creando muchos problemas con la población. Entonces ustedes tienen que jugar un papel de ayudarnos a nosotros a parar la migración. Ya eso mismo lo había escuchado yo en el año 94 en el Departamento de Estado acompañando al presidente Fernández. Yo creo que lo dije en la primera tertulia, donde nos plantearon abiertamente que Estados Unidos no podía manejar la crisis haitiana sin el involucramiento de República Dominicana. Entonces, aquí hay gente que ha entendido que es una buena oportunidad de usar la carta haitiana para hacer negocio, para sacar ventaja para ellos, no para el país. Sí. Entonces, ahí es que tenemos que unirnos, porque a nosotros nos conviene un Haití rescatado, restaurado, reconstruido, pero esa labor no nos corresponde. Corresponde en primer lugar a los haitianos y después a la comunidad internacional. Nosotros podemos ser, vamos a decir, el factor coadyuvante. Por eso la importancia del muro. Nosotros hemos respaldado el muro como una de las más importantes para el cambio de la política exterior, para mandarle al mundo un mensaje. Miren, no pretendan
liquidar al pueblo dominicano descargando esa crisis sobre nosotros. Entonces ahí es que está esa contradicción que es muy fuerte y es decisiva, porque ahí es que nosotros vamos a probar si somos nación o no. Y si no, no nos espantamos, como dice la expresión popular, no nos sacudimos, no nos ponemos en pie de lucha, lo que va a pasar es algo catastrófico en la isla. Va a venir una desintegración. Para ir terminando, déjeme ver, sí. Toque brevemente lo de Cuba. Lo de Cuba es algo espontáneo del pueblo. Hay opiniones de que todo eso, digo, eso lo dicen directivos del gobierno cubano, que hubo gente de fuera, de Miami, de Estados Unidos, que coordinó eso, pero nunca se había visto en 60 años de revolución una expresión de queja como la que hubo en los pasados fines de semana. Miren, lo que pasa en Cuba es algo muy doloroso, dramático. En América Latina está pagando las consecuencias de haberse entendido del drama del pueblo cubano. En el año 59, Fidel Castro derroca una dictadura y toma una línea de confrontación con los Estados Unidos, expropia todas las grandes empresas norteamericanas. Obviamente fue expropiación sin compensación. Ya eso es un problema en cualquier parte del mundo, porque no hubo una propuesta de compensación, sino expropiación. Y eso radicalizó el conflicto y lamentablemente Cuba terminó atrapada en las contradicciones de la Guerra Fría, porque para Fidel Castro salvar la revolución que él encabezaba, se alineó con el campo soviético y el campo soviético le mantuvo un apoyo muy sólido, muy cuantioso, desde 1962 hasta 1991. Sí, fue. Y además, la Revolución Cubana en realidad estuvo sobreprotegida por el acuerdo ruso-americano. Recuérdense que la brigada soviética se retiró de Cuba, una brigada del Ejército Rojo se retiró de Cuba en el 91, porque era la garantía de que Estados Unidos iba a cumplir el pacto de no invadir Cuba y de no permitir que invadieran Cuba. Obviamente el relato de que siempre había un enemigo exterior que quería destruir la revolución en el marco de la Guerra Fría se entendía, pero ellos, los cubanos, en realidad no supieron las penurias que sufrieron después, porque la revolución estaba muy bien subvencionada por los rusos. Después viene el periodo post-Unión Soviética, la caída del campo socialista. Y en eso hay que reconocer que Fidel Castro tuvo mucha inteligencia estratégica, decidió estimular la creación del Foro de San Pablo, después estimuló a las fuerzas de izquierda y a los partidos comunistas del continente a que participaran en los procesos políticos electorales. Y como Estados Unidos estaba embarcado en la aventura de dominar el mundo post la caída de la Unión Soviética, se desentendió de América Latina. Y frente a Cuba, concretamente, adoptó la política del malo conocido. Realmente, ellos sabían que el pueblo cubano estaba sufriendo una dictadura y prefirieron, después de la caída de la Unión Soviética, no repetir la experiencia que vivieron con el Mariel. Ellos prefirieron llegar a un entendimiento con el régimen de Fidel Castro,
y de Raúl Castro después. Miren, ustedes no garantizan la seguridad en el estrecho de Florida y nosotros no lo vamos a agredir, no lo vamos a desestabilizar. Era un acuerdo cínico de mutua conveniencia, porque algo parecido hicieron con Gaddafi. Gaddafi fue la bestia negra de Europa, de Estados Unidos. Después, en un momento dado, Gaddafi se convirtió en el hombre clave para la seguridad de África del Norte, de todo el Magreb, y así estuvo hasta que fue derrocado. Estados Unidos jugó esa carta con la Revolución Cubana, y cuando llegó Obama se dio algo muy importante, que fue el acuerdo de restablecer relaciones. ¿Por qué? Porque Obama y la administración demócrata en general entendía que si ellos tenían relaciones con Vietnam, con lo que habían tenido realmente una guerra real, muy violenta, con millones de muertos, ¿por qué no entonces establecer relaciones con Cuba? Y cometieron el error de establecer relaciones con Cuba, dejando fuera a un actor que no podían dejar fuera, porque la realidad es que fuera de Cuba hay otra Cuba, que es la Cuba del exilio, donde hay mucha gente que sigue vinculada afectivamente por sentimientos patrióticos, por vínculos familiares, por vínculos culturales con la Cuba isleña. Y esa Cuba ha luchado desde los diferentes espacios donde está para volver a Cuba y sobre todo para producir un cambio en Cuba. Hay gente que dice que el error de Obama fue dejar esa minoría fuera, cuando debió ser convocada al diálogo y al pacto. Y lo han dicho, se ha dicho mucho que es un engaño. Yo que conozco bastante bien esa realidad, es un engaño decir que el problema es el embargo. No, el embargo de Estados Unidos no es el problema. El embargo de las libertades del pueblo cubano por una dictadura totalitaria. Bueno, para que tengamos una idea, porque a veces se nos olvida de qué representó eso. Fidel Castro no solamente estatizó las empresas extranjeras o las grandes empresas. Señores, hasta las barberías en Cuba fueron estatizadas. Hasta las barberías en Cuba fueron estatizadas. Entonces, cuando se llega a esos extremos, eso tiene un costo. ¿Qué es lo que se ha dicho? Bueno, que el embargo último que se ha tomado, la ley última que se ha aprobado, es muy dura. Sí, es dura, pero lo único que se piden son tres condiciones para cesar esa ley de embargo. Que liberen los presos políticos, que legalicen los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones, y que se convoquen a elecciones. Que se convoquen a elecciones, como pasa en toda América. El régimen dice que no, que eso es un atentado a la soberanía nacional. La soberanía nacional necesita ir de la mano de la soberanía popular, y la soberanía popular tiene que tener las condiciones para una expresión libérrima, porque no podemos tener una soberanía nacional defendida desde la dictadura totalitaria. Y ese es el problema. Entonces, ¿qué ha pasado? Viene la crisis del COVID y como ha pasado en casi todo el mundo, eso tiene unos efectos terribles. Ha afectado, ha agravado la situación que hay en Cuba y obviamente
la situación es dramática y se ha producido esa movilización popular que yo creo que es preludio de un cambio. Miren, yo pongo este ejemplo. Cuando murió Stalin, en el año 1956, el año en que yo nací, en el 20º Congreso del Partido Comunista, Nikita Khrushchev pronunció un famoso discurso secreto, en lo que se conoció como el proceso de desestalinización, el inicio del proceso de desestalinización. Stalin murió en el 53, en el 56, Nikita Khrushchev pronuncia un discurso criticando de manera tremenda, bestial, la figura de Stalin. Y mucha gente en ese momento y hasta la década de los 60 entendió que esa era la señal de que iba a venir un proceso de cambio en la Unión Soviética. Y Althusser, uno de los mejores intelectuales, académicos del tema del socialismo, análisis del socialismo real, un biógrafo de Trotsky, escribió un ensayo en un compendio Ironías de la Historia y decía que el cambio en Rusia vendría cuando viniera una generación que no haya participado, que no hubiera participado en la revolución, en las guerras civiles y en la Gran Guerra. Efectivamente, desde que entró al poder, Gorbachev empezó el proceso. En Cuba se está dando eso y se va a dar. Es inevitable, son 60 años de un régimen totalitario. Totalitario que por esas dos razones que yo expliqué, primero, por el apoyo soviético, una revolución sobreprotegida que le hacía mucho servicio al movimiento socialista y a la Unión Soviética de cada mundial, estaba sobreprotegida también, no fue tocada. Y después, los mismos Estados Unidos no tenían ningún interés en provocar su caída porque estaban empeñados en fugarse al mundo, al dominio del orden global unipolar, con una visión que ha demostrado que era utópica, que ha conducido a un gran fracaso. Esos mismos norteamericanos que yo mencioné, que al principio creyeron que el crecimiento económico de China iba a conducir a la liberalización. Y la experiencia ha demostrado que no, que la prosperidad de China no ha conducido a la liberalización, al pluralismo, a la democracia, a que haya apertura de libertad. Al contrario, se ha reforzado. Lo mismo pasa con Cuba. Ahora ha hecho crisis, el pueblo cubano está reaccionando ante esa realidad. Miren, nosotros hemos luchado mucho por nuestra libertad. Este país salió de una dictadura de 30 años cuasi totalitaria. No tenía los perfiles de la Revolución Cubana ni las implicaciones internacionales, pero era una dictadura bastante férrea. Después de eso, el pueblo dominicano ha tenido que luchar muchísimo para afianzar sus libertades, con limitaciones, con defectos, con retroceso. No es fácil. Pero todo lo que estamos aquí, miren, este foro que tenemos hoy aquí en Cuba sería muy difícil hacerlo. Ese régimen de libertades que nosotros tenemos, de crítica en las redes, de crítica en los programas de radio y de televisión, sería virtualmente imposible tenerlo. Entonces, yo digo, hay dominicanos que tienen una posición mezquina que dice que no nos conviene una apertura de Cuba. No. Si nosotros deseamos algo para nuestro pueblo, nosotros no
nosotros tenemos que jugar un papel importante, si lo quiero decir. Nosotros tenemos que acompañar al pueblo cubano, a los cubanos, a las dos Cubas, a la del exilio y a los que están dentro, a que ellos encuentren una fórmula, encuentren una vía para reconciliarse, para hacer una transición, para reencontrarse en la democracia, en las libertades, y obviamente que no se afecten a su cuerpo, porque yo personalmente entiendo que Cuba tiene derecho a la autodeterminación, a la soberanía, y voy más lejos. La región Gran Caribe no se ha integrado como una unidad, entre otras cosas, precisamente por el hecho de esa divergencia política, ideológica, histórica. Martí lo decía, y se lo decía Enríquez Carvajal, las tres hermanas que juntas han de salvarse o juntos o juntas han de perecer. Se refería a Cuba, a República Dominicana y a Puerto Rico. Nosotros ahora mismo estamos ante un escenario que nos obliga a pensar en términos regionales. Y yo le voy a decir, el potencial que tiene el Caribe hispanohablante, incluso para ayudar a Haití a salir del infierno en que está, y a toda la región, es enorme, enorme. Pero hay que producir unos cambios. En Cuba no es posible mantener un régimen dictatorial totalitario como el que impera. Mientras estuvo Fidel Castro, se entendía que por el carisma del liderazgo era muy difícil que eso cambiara. Lo mismo se puede decir con Raúl Castro, por el fenómeno que describe Max Weber de la rutinización del Caribe. Pero ya no, ya en Cuba es más, el movimiento empieza con un movimiento contestatario de los jóvenes, intelectuales, escritores, cantantes, artistas, el movimiento San Isidro, y se han estado sumando los movimientos de la iglesia, los movimientos, los masones acaban de sacar una carta pública, y hay muchas organizaciones ciudadanas que el exilio se está movilizando, claro. Es lo más normal. Nosotros no vivimos la experiencia esa. Nosotros vivimos la experiencia esa. Si hay un pueblo que tiene esa experiencia, somos nosotros. Y tenemos lecciones que darle a Cuba. Y yo le he dicho, miren, y lo digo para cerrar, en un futuro, porque este conflicto puede tomar más o menos tiempo, el reencuentro de las dos Cubas debe empezar a hacerse en Montecristi. Ojalá ellos decidieran dialogar para ver cómo es que se va a desmontar la dictadura y se va a instaurar un régimen de democracia y libertad en Cuba. Y el mejor sitio para ellos dialogar con una base histórica es Montecristi. Montecristi, que vengan dentro del régimen, yo le voy a decir, dentro del régimen de Cuba, la mayoría de los jerarcas, y sobre todo los que no están comprometidos con hechos criminales atroces, entienden perfectamente que ya ahí no hay destino, no hay futuro. Y Cuba necesita unirse. La Cuba de la isla, los cubanos de la isla necesitan a los cubanos del exilio, y los cubanos del exilio también necesitan a los cubanos de la isla. Y ese encuentro se tiene que dar. Y nosotros, los del Caribe, sus vecinos y sus hermanos, porque realmente hay una nación cultural, las bases de una nación cultural, tenemos que coadyuvar a ese proceso. Excelente, interesantísimo eso, me gustó mucho el concepto de las tres hermanas, ¿verdad? Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Porque hablamos el mismo idioma y tenemos una raza parecida y una religión igual.
diferente a Jamaica y Haití, que tienen un idioma diferente, una raza diferente y religiones diferentes. Decía Martí, las tres hermanas que se cambian sus hijos y se envían sus libertadores. Sí. Porque los dominicanos se iban para Cuba y los cubanos venían para acá. Sí. Y los libertadores, bueno, generalísimo Máximo Gómez. Bueno, para terminar, que ya son las 10 de la noche, vamos a cerrar con broche de oro con nuestro amigo William Reina, que está aquí. Un abrazo, William. Y William, te abrí el micrófono porque vi que levantaste la mano para terminar ya. Vi que levantó la mano. Ok, adelante. Sí, muy buenas noches, Pelegrín. Excelente tu ponencia y como siempre tú preocupado por la problemática con el vecino país que ha llevado la voz cantante siempre para que esa problemática no nos caiga a nosotros. Por otra parte, quiero que me le dé un abrazo al viejo que cumplió años recientemente y que prontamente nos vamos a dar un mano a mano la finca ya y me da saludo a Vincito y lo demás. Bueno, y muy buenas noches. Y a William Reina, que me invite, que yo no he ido para allá. Sí, está invitado. Sí, Chiqui, termina con broche de oro, que son las 10 de la noche y estamos abusando de... No, realmente, lo mismo que tú dijiste, Bruno, con respecto a lo que estuvo hablando Pelegrín, de las tres hermanas. Yo considero que es algo fundamental en el desarrollo de lo que es toda la región, inclusive de Centroamérica, que se produzca un encuentro de restablecer Cuba y convertirla en una sola, el exilio con la isla, y que se lleve a cabo finalmente la unidad del Caribe. Yo creo que puede tomar tiempo, pero no le veo una solución particular a ninguno de los países. Yo pienso que el desarrollo de las tres hermanas es fundamental, o como dirían otra gente, un ave con sus dos alas. Yo creo que no tuvo desperdicio eso. Yo creo que eso es lo que debemos llevarnos como caribeños, inclusive como dominicanos, entender que el desarrollo óptimo de nuestro país está atado de la mano del desarrollo del Gran Caribe, como dijo Peregrino. Excelente, sí. Bueno, pues creo que Miguel Moreno levantó la mano, si no fue que vi una mano de Miguel Moreno, pero parece que fue que la marcó equivocadamente, porque le estoy dando a abrir y no abre. Muchas gracias. Ha sido excelente y todo esto está grabado. Luego se lo hacemos llegar. Gracias, Green, por tu aporte, por tu apoyo. Muy bien. Buenas noches a todos. Bien. Buenas noches.